Buenos días, soy Octavio Castillo. Estamos una vez más aquí en el Club de Lectura Pasajeros en Tránsito en honor a Elsie Alvarado de Rincón, un sábado más. En el día de hoy vamos a estar analizando los escritos de Franz Kafka. Para iniciar, Mati Núñez nos va a leer el poema en honor a Elsie Alvarado de Rincón. Amor ausente. Siempre estás más allá como el mañana, procurando abreviar la espera mía. Amanezco 1000 veces cada día y echo a volar el cielo en la ventana. Para encender una esperanza vana, para aromar de músicas la vía y constelar la soledad vacía, le basta al hombre con su sed humana. Sin embargo, en las horas, el que el mundo muere de sombra y el clamor suicida golpea el corazón con mano fuerte, gimen los peces en el mar profundo. Amar ausente es orbitar la vida desde las alas frías de la muerte. Gracias, Mati. Sobre Franz Kafka, 1883 a 1924, nos dice que fue un autor, escritor checo de habla alemana, conocido por su estilo distintivo y sus relatos que exploran temas de alineación, burocracia y absurda naturaleza de la existencia humana. Algunas de sus obras más célebres son La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. Kafka creó mundos en los que las personas a menudo se enfrentan en situaciones opresivas y sin sentido, reflejando su propia lucha con la inseguridad y las expectativas de la sociedad. Su obra ha tenido una influencia profunda en la literatura moderna y es conocida por su capacidad de capturar la ansiedad y la confusión del siglo XX. Le vamos a pasar la palabra a Rafael para que inicie este conversatorio. Muchísimas gracias, Octavio. Estoy muy contento de poder estar en esta ocasión aquí en la Librería Cultural Panameña para hacerle este homenaje desde Panamá a una de las grandes figuras de nuestra época, Franz Kafka. Él, en esta obra que hemos leído esta oportunidad, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de leer 2 veces La Metamorfosis, que es como una obra pues cumbre de la literatura. Ella influyó mucho en la literatura de García Márquez y en su vida también, La Metamorfosis. Esta vez estuvimos con El Proceso, que es una obra realmente fundamental donde nosotros nos percatamos del absurdo de las cosas, de los absurdos de la administración de justicia en la Praga de hace 100 y pico de años, porque la obra fue escrita como en 1913, 1914, ya hace más de 110 años, y allí nosotros podemos percatarnos de cómo la burocracia en realidad es burocracia, cómo las cuestiones se van almacenando, los problemas se van almacenando, y lo que uno termina viendo es un absurdo, es una burla de lo que ocurre. Y, por ejemplo, este personaje que es Joseph K., él es denunciado y nunca se sabe bien cuáles son las causas de la denuncia. Y pasa todo el tiempo en un proceso que es como un hazme reír, y finalmente él muere y no hay tal proceso. O sea, es un proceso que ahí proceso es sinónimo de absurdo, proceso es sinónimo de laissez-fairismo, de que las cosas ocurran de cualquier manera, y es la justicia. Uno de alguna manera puede ver en muchos casos, por ejemplo, contemporáneos de Panamá, el absurdo. Por ejemplo, el contrato minero. La mina fue desde 1997 y en el 98 pusieron una demanda. Y esto demoró años y años. Finalmente la mina funcionó contra la voluntad de esto y tenemos los resultados más contemporáneos. Pero es una historia que va para 30 años. Y es más o menos, es como nuestra justicia kafkiana acá en Panamá. Y algo que me llama la atención de
la literatura de Kafka, y en el caso concreto del proceso es el hecho del el celo por el detalle. Algo que me llama tanto la atención del proceso es cómo él describe el lenguaje corporal, cómo las personas en cada momento están moviendo las manos, eso se sabe a través de lo que él está escribiendo, cómo miran de reojo, cómo levanta el hombro, cómo la taza de café, cómo la levanta, describe cómo está el café allí, o sea, todas las cuestiones, cómo es la escalera, si está sucio el lugar donde va, cómo están los papeles, o sea, hay un celo pero casi obsesivo por el detalle, por la descripción. Trabaja mucho la descripción y por supuesto que esa descripción va aparejada también con la reflexión. Siempre él nos hace una reflexión en un momento determinado de cómo están ocurriendo las cosas. Entonces él, por un lado, vamos a decir, tiene descripción, una narración impecable en espacios pequeños. Nunca las cosas ocurren en espacios tan amplios, ocurren en salas, en la habitación, en lugares muy espaciosos, pero uno puede perfectamente, es como cinematográfico, uno puede perfectamente imaginar dónde está puesto el libro, qué libro no está bien puesto, qué está viejo, qué está nuevo. Entonces realmente es una fascinación por el detalle. Yo pienso que modernamente nosotros le quitaríamos muchos detalles porque necesitamos decir las cosas más rápidas, pero hace 110 años, cuando fue escrita la obra, había más espacio, más tiempo para contar las cosas de esa manera. Entonces es muy minucioso, muy riguroso en el detalle. Y por supuesto la lección, y ya con esto voy terminando, la lección general es el absurdo de las cosas a través de la administración de justicia. Cómo no nos conformamos, o sea, cómo nosotros dejamos que las cosas se vayan acumulando allí y ya se convierten en un hábito malsano frente a todas las cosas que ocurren. Y así, y bueno, otro punto importantísimo son los comportamientos de los personajes. O sea, él cómo retrata cada uno de los personajes. Por supuesto que Joseph K., el primero, pero por ejemplo la señora de la pensión, los funcionarios, el subdirector que sale mucho más que el director, y cómo es el temperamento, cómo es el carácter de ellos. Y hay como una especie de convenio general de que las cosas no cambien y de que las cosas vayan para peor. Entonces, bueno, es kafkiano, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, profesor. Vamos a seguir por acá, por este lado. Por favor, se presentan cuando van en el uso de la palabra. Buenos días a todos, yo soy Carlos Atencio, soy periodista. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Sobre el tema que dice el profesor Cananeo de las descripciones, de eso se le queda mucho a García Márquez, de su literatura de describir, profesor, y esa literatura del 800 y del 900 en estos tiempos cambiaría mucho. Digamos que sería muy difícil ver y me disculpan por mencionar otro autor, a un García Márquez escribiendo 100 años de soledad en tiempos de chat, en tiempos de tecnología. Sería muy, muy difícil. Y tendría que ver también los lectores. Y la literatura de esos años era una literatura un poco más pausada, ¿no? Me imagino que todo se movía en función de ese ritmo. Ahora todo es corriendo. O sea, si no corremos no llegamos. Y eso ha influido mucho en la forma de escribir, en la forma de, inclusive cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo hacemos todo. Ahora todo corremos. Leer de nuevo la literatura de los 800 nos lleva un viaje largo para reconstruir qué había en aquellas zonas geográficas, porque casi todos los escritores se concentraban mucho en sus zonas geográficas, los tenían estos de esta área. Y también los asiáticos, me gusta mucho leer la literatura de Asia, porque se me queda mucho de aquello, también de la literatura de Europa, de
de Pamuk. Dije que conozco mucho Turquía, pero solo por las novelas de Pamuk. Fui un gran admirador de toda su obra. Ya tiene mucho rato que ya no escribe. O sea, ya está pausado, es joven. Uno de los premios Nobel más jóvenes que hemos tenido. Creo que tenía como 50 y poco. Y de Kafka, hace poco hice una referencia en un taller de literatura de niños, donde le decía, ¿qué pasaría si ustedes mañana despiertan transformado en tal cosa? ¿Se acuerdan de Kafka? Eran son niños muy pequeñitos, así que no sabían. Y ahí le fue contando porque era un tallercito de cómo escribir cuentos, pero más con un elemento fantástico, pero alejado de lo que hay en la televisión. Así que ahí le dejé unas tareas para esto. Buen ejercicio, profesor, de volver a estos, digamos que clásicos, ¿no? Aunque la palabra clásico ahora se la queremos etiquetar a casi todo, y no es así. Entonces, esta literatura se lee un poco más pausada y con mucha atención. O sea, para leer esta literatura de Kafka, un tanto de Dostoyevsky que se quedó con algo, tenemos que estar de cuerpo y mente presente, como decía un profesor mío. No tener el teléfono aquí en el bolsillo, porque si no nos perdemos. Gracias. Bien, gracias. Sí, definitivamente Kafka sí, hablábamos Itzel y yo, que es difícil hacer la lectura de Kafka si uno no está concentrado. Y a pesar de eso, cuando haces la literatura de Kafka, pues lo que hablábamos hace un rato, aquí fuera de cámara, es aplicable a toda la vida nuestra, ¿no? De alguna u otra forma. Voy a pasarle el micrófono al siguiente participante. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Emil Ciade, un gusto, buenos días. La verdad que esto fue un reto para mí. La verdad, porque yo no estoy acostumbrado a leer este clásico y este estilo de obras literarias, la verdad. Y yo dije, chuzo, me compré el libro. Y tú sabes, me dediqué a leer el libro, y la verdad es que fue bien enriquecedor. Y también me metí un poquito más sobre cuál es la vida del señor de Kafka. Y todo lo que él hace, todo lo que le gustaba y todo ese tipo de cosas. Y yo la verdad es que, bueno, me tomé la tarea de escribir, tú sabes, porque son muchas cosas en las cuales me llamaban la atención. Bueno, dentro de todas las cosas, sé que él era ateo, pero le gustaba leer Kierkegaard. Él inclusive le comunicó antes de morir a Max Brod de que quemara todos sus escritos. Eso me llama mucho la atención. Tú sabes, ¿no? Hablaba mucho dentro de lo que conocí de él, de que él era negativo, pero al mismo tiempo positivo. O sea, negativo en cuanto a cómo él pensaba, pero positivo a lo que él reflejaba. ¿Me explico? Esta novela del siglo XX, la verdad que inacabada, publicada por Max Brod, hay que darle bastante, Era como su albacea, ¿no? Era su amigo y albacea. Amigo y albacea. Amigo de Albacea, exactamente. Él, la verdad, que fue publicada de manera póstuma, o sea, obviamente después que él falleció fue publicada. Y la verdad que el proceso de una de las obras publicada de forma póstuma en 1925 por el amigo y albacea Max Brod, se trataba de una fuerte obra que tenía una fuerte crítica a la burocracia, a la falta de transparencia en el sistema judicial. Y yo lo traigo a la vida actual, tú sabes, ¿no? Cuando mediante iba leyendo, me hacía la película y dije, chuzo, hoy en día pasa eso, en estos lugares judiciales, en los lugares del gobierno, se nota todo, por lo menos cuando él llegó acá a rendir declaraciones, él veía todo feo. Inclusive hoy en día uno va a distintos lugares entidades gubernamentales y están feas. Entonces, o sea, no tienen este tipo de mantenimiento, tal cual como el gobierno dice que se gastan X cantidad de dinero.
y todas estas cosas, y hoy, o sea, me hacía la película de hoy, de lo que pasa hoy en día, de que no está muy lejos de la realidad, de lo que pasaba hace 100 años, como decía el profesor, a lo que pasa actualmente en el siglo XXI, me explico. Y bueno, la falta de transparencia del sistema judicial. Además, presenta una visión desolada. Presenta una visión desolada, aquí es donde voy, del hombre luchando contra una fuerza interna y opresiva. O sea, era Joseph K. O sea, el trama de esta novela está escrito surrealista, asfixiante y asfixiante. Su personal principal acusado por algo en lo cual nunca le explicaron. O sea, que él tenía siempre un signo de interrogación. Me llama mucho la atención cuando él llegó a estos lugares el lugar gubernamental donde tenía que rendir declaración y se encontraba a otras personas también acusadas, donde cual también tenían un proceso. Me llama mucho la atención cuando el pintor le da una sugerencia de que siga postergando ese proceso, en el cual ese proceso, de repente, el postergar el proceso lo iba a ayudar, inmediatamente lo iba a ayudar, pero o sea, paulatinamente él se iba a deteriorar mentalmente, porque es caótico estar pensando todos los días que tengo un proceso, porque es judicial, o sea, esa zozobra. Entonces eso me llamó mucho la atención, trayéndolo también a la vida actual. O sea, pasa mucho con estos lugares gubernamentales en los cuales hay archivos, me imagino, que están botados, o sea, ese tipo de cosas. Cuando él fue también que encontró los libros del juez, que o sea, no eran para nada lo apropiado para lo que se está dando en el momento, que es los archivos de las personas con procesos, sino era algo totalmente distinto, algo totalmente depravado, ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad que el proceso es una obra literaria compleja y rica en significado, la verdad. O sea, yo, como lo vuelvo y lo repito, o sea, trayéndolo a todo a lo actual, se da mucho, al menos en mi país, aquí en Panamá se da bastante. Y representa una crítica poderosa y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la existencia, por lo que constituye un ejemplo destacado de la literaria de absurdo y existencia, como decía el profesor. Y bueno, nada, la verdad que eso fue lo que en realidad me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención el hecho también de que él encontraba la solución, por lo menos en este personaje, el pintor, y como también del abogado, pero él mismo como que se le veía un problema. Por lo menos el abogado, o sea, el tío le presenta al abogado, pero cuando se da cuenta el abogado sufre enfermedades, y entonces ahí entraba como la duda, como que chuzo, este señor no me podrá ayudar, o sea, pienso yo, metiéndome en el cuento y todo este tipo de cosas. Pero la verdad que fue bien enriquecedor. Fue un reto, la verdad. Fue un reto para mí, primera vez que leo una novela de esta clase. Yo vine a comprar mi libro, inclusive aquí anda mi amigo Fernando Fraguela, y fue buenísimo, la verdad. Y nada, gracias por todo. Mati. Gracias, buenos días. Sí, Rosa Madiedo, Madi. Sí, definitivamente, Milciades, lo que dices, esta novela es un absurdo de la justicia, pero es la realidad. O sea, y yo decía, wow, si yo leo esto, no estudio derecho. Yo estudié derecho, he ejercido el derecho en las dos facetas, administración de justicia y litigación, y de verdad que uno se encuentra a veces con situaciones reales, porque en la medida en que más se asciende o en que los estratos de la justicia son más altos, son más inaccesibles. Entonces, en esta obra yo subrayaba dos cosas: detención y proceso. Empieza hablando con la detención, que es el inicio de la obra, pero ambos conceptos se presentan en la narración de manera antagónica, porque mientras que se le dice que está detenido, tiene libertad, no está detenido realmente, aunque después vemos que sí queda preso o inmerso en esta situación caótica, y tiene movilidad porque se puede mover, puede tomar la decisión inclusive de irse hacia el campo. No lo hace, pero puede hacerlo porque no hay ninguna medida restrictiva que diga, aparente, que diga no te puedes mover.
Sin embargo, él está perseguido al punto de que Joseph K. siente la paranoia de que me están persiguiendo, están viendo todo lo que estoy haciendo, todo el mundo se entera de mi proceso y él no sabe de qué se le está acusando. Y él se siente inocente. ¿Qué hizo? O sea, y se presenta como un personaje honorable, porque el autor lo narra de esa manera. Es un ejecutivo de banco honorable, distinguido en la sociedad, y resulta que se ve inmerso en este problema. Y a su vez, pues también el otro concepto es proceso. También pues tenemos aquí el concepto antagónico proceso. Hablamos de que es la sucesión de gestiones para la solución de una situación. Y en este caso no hay ninguna solución ni ninguna gestión. Ni nada, no hay a la vista nada porque no avanza. Y él, en la medida en que más se involucra, porque mientras que no se involucra, está más libre. Pero cuando se comienza a involucrar, porque lo involucran para que se defienda de esta situación, se vuelve más complejo. Y las supuestas personas que lo van a ayudar, el abogado, Hull, que definitivamente creo que es muy simbólico el panorama como lo presenta el autor, en este caso enfermo en una cama, porque pues definitivamente es lo que va a representar, o sea, no lo va a poder ayudar. También el pintor Titorelli, que le ofrece esas tres soluciones, supuestas soluciones aparentes, que tampoco son soluciones, o sea, cada vez es más complicado. Pero también vemos cómo se refleja Titorelli, o sea, está en un cuarto pequeño, sin ventilación, que evidentemente pues también no va a dar solución a lo que está pasando. Cada personaje, el tío, la chica, la chica que también se ve, vemos allí la supuesta solución o ayuda emocional, se me escapa el nombre de la chica, la pareja de Hull, del abogado, que supuestamente lo va a ayudar, pero en realidad también está inmersa en la corrupción, porque todos los acusados que van, inclusive el comerciante que está allí, que vive, que se presenta en una situación deplorable es alienación humana, porque está en el piso, el abogado lo humilla y él está allí y no tiene ninguna solución. Entonces, creo que la obra sí, definitivamente, que bueno, cuando uno la va leyendo, caramba, esto es tan caótico, esto no tiene solución, esto es difícil, esto es horrible, pero esto es la realidad. Entonces creo que ese es el mensaje casquiano, de Kafka, de que esto es la realidad, lamentable. El fin es más absurdo todavía, porque es un fin que, bueno, se puede esperar, o sea, aquí no hay solución. En esta historia no encontramos solución, aquí se nos está plasmando la realidad, así es. No nos gusta, es así. El personaje al final, o sea, es horrible, o sea, no hubo proceso, no hubo condena, no hubo sentencia, no hubo nada, pero hubo un final que pienso que es la dramatización, el ejemplo, y todo oscuro de que pues, esta situación es de esa forma, es oscura. Y si ven la narración en cuanto al escenario, todo fue oscuro. Todos los escenarios, en los laberintos de la justicia, cuando entró a esa parte horrible, oscuro, la habitación de Titorelli, la parte del abogado que es oscura, o sea, la iglesia donde encuentra al sacerdote que también le ofrece soluciones, también es oscura. Y me llamó la atención que en esa parte el sacerdote hizo un análisis de Ante la Ley, porque estas dos obras como que se entrelazan, o sea, esto es lo mismo que Ante la Ley. Igualmente la ley es inaccesible. Y bueno, eso es lo que separo hasta este momento de la lectura. Pero maravilloso, la verdad es que Kafka es obras atemporales, obras escritas hace más de 100 años y que tenemos vigencia actual. Sí, buenos días. Mi nombre es Jessica. Bueno, hoy aquí desde la Librería Cultural con Franz Kafka. El proceso ya hemos, mis compañeros... Con Franz Kafka y Fraguela. Sí, cada uno de mis compañeros del Club de Lectura han aportado de lo que encontraron en el proceso. Y más allá de cada personaje ya narrado, yo me voy a la corriente literaria que enmarca al autor, que es el existencialismo literario, que es una corriente de esa época donde él vive y la combina con la filosofía, con la literatura, y va narrando en cada uno de sus personajes ese mundo conflictivo, ese mundo que busca una solución y que muchas veces el autor trata de describirlo, o como los periodistas también muchas veces tratan de decir
y de enmarcar la noticia desde un punto verdadero, pero hay ese otro poder que te presiona, que prácticamente no se puede decir la verdad totalmente, pero que ellos lo utilizan para poder dejar ese legado, esa literatura que ha ganado mucho a través del tiempo y en los 100 años que tiene el proceso, como lo ha dicho el profesor, de gran valor para cada uno de nosotros. Ese buscar y ese sentir de la vida. También involucrado en el existencialismo filosófico, en esta corriente literaria, el autor no solo refleja lo que vive en esa sociedad, sino también él como persona, como ser humano, cómo él, sus cartas, su vivir con su familia, lo dejó enmarcado, que lo plasma también en cada uno de sus escritos. Y es muy importante para cada uno de nosotros, y que muchas veces escribimos, dejamos esas palabras, pero que con el tiempo es que la persona se vuelve famoso porque ha tocado el corazón o ese sentir de un amigo, de un hermano o de un conocido que te lleva a la cúspide. Y en las narraciones anteriores de los otros autores se ha visto que se vuelven famosos ya cuando no están, porque lo hacen con tanta sutileza de dejarnos ese espíritu o ese conocimiento para que brille a través de la literatura. Así es, a través de esta corriente filosófica, el existencialismo enmarco entonces lo que es el proceso de Kafka. ¿Sí? Muchas gracias, soy Ixel Mecot. Bueno, yo voy a hablar del impacto que tuvo la obra en mí. Yo tengo 33 años de ser abogada. Lo digo, no sé si riéndome o llorando. Y en la lectura, yo he estado en cada uno de los escenarios que ahí se describe. He sido funcionaria o servidora pública del gobierno, en la parte judicial. Fui abogada de pobres, he sido abogada de pobres por muchos años, así que ahí me identifiqué, como ustedes no tienen ni idea. En el momento en que pateaban al abogado y que se iba las escaleras abajo, yo me iba a las escaleras abajo. Llegó un momento que tuve que suspender la lectura porque fue muy impactante para mí. Y estoy en estos momentos funcionaria y estoy en un periodo muy difícil donde se ve lo peor del ser humano. Entonces, desde el punto de vista observadora, el marco de referencia de Kafka y la realidad fue fuerte, ha sido fuerte. Yo creo que el proceso lo voy a volver a leer en otra oportunidad de mi vida. Por eso que quería compartirles esta experiencia. Y la compañera habló de algo muy importante, y es que aquí hay sustantivo y adjetivo. La parte adjetiva es el proceso, cómo se hacen las cosas. Es un librote grande y nos llenamos de cosas y de cosas que es absurdo muchas veces todo lo que ahí pasa con la realidad. Llega un momento, y la otra es la parte sustantiva, es la ley. A veces no es tan larga, pero es bien enredada, que es el cuento de la ley. Entonces, ahí uno ve cómo entonces a nosotros nos educan con el deber ser. O sea, debe ser lo correcto, lo justo. Entonces, todavía es más duro ver cuando uno se enfrenta a la realidad. Entonces, no es lo mismo ser abogado de los pobres que abogado de ricos, ahí también lo dijeron. Y ahí lo vemos cuando uno está en una fila en el registro público con una escritura y adelante de uno hay un pasante con 50 escrituras públicas. ¿Y qué pasa? Esos 50 personas van por encima, está primero que tú. Y vemos también a la hora de los procesos penales, que son rápidos ahora y no son tan rápidos, tú ves a la persona que fallece y todavía no le han hecho en un proceso seguramente que va a ser de celeridad. ¿Qué pasó aquí? Ajá. O cuando tenemos dos leyes, llega un momento que vemos la ley, vemos a alguien suelto, importante, que ahora mucha gente, y vemos una cosa que fue absurda, una ley absurda, un proceso absurdo, nunca lo detuvieron y ahora está asilado pues en una embajada. Esas cosas pasan, ¿no? Así que bueno, ese es mi comentario. Disculpen que no haya hablado mucho del tema, es que el proceso penetró en mí, así que gracias por su atención.
De paso a Bertalicia, porque yo he venido a aprender Sí. sobre Kafka. ¿Qué va a decir algo, Bertalicia? Sí, un comentario. En realidad no tengo comentario porque no he leído la obra. He estado bastante atareada me tocó hacer una conferencia el miércoles y tuve que prepararme para eso. Y bueno, estoy bastante atrasada en lo que es la parte de la lectura. Por eso me encantó y me comprometí cuando Rafael me invitó, porque yo digo, bueno, solo así a veces es que forzadamente me obligo. Mi área de donde me he especializado, pues no ha sido prácticamente mucho de literatura. Sí he escrito algunos cuentos, pero comenzaron como tareas en talleres que fui, ¿no? Porque más bien donde pues he hecho más obras son narraciones, como ensayos históricos, compilaciones de diccionarios, y en el área infantil tengo varios cuentos, ¿no? Pero sí tengo una tarea pendiente con lo que es la literatura, porque pensé, por estar escribiendo en los temas que escribía, que no podía, o sea, no tenía quizás la capacidad o el talento de escribir algo de lo que era ficción, que yo llamaba, ¿no? Que era alejado de la realidad. Sin embargo, el haber pues ido a estos talleres de cuento y de novela despertó en mí pues que sí podía inventar o imaginarme cosas combinadas con la realidad, ¿no? Y ese es un área de una antología que la publiqué hace muchos años en un libro pequeño con 8 cuentos. En realidad creo que eran 6 cuentos y le agregué otros 2 más, y está pendiente por publicarse nuevamente, ¿no? Pero como yo digo, siempre se me cruzan otros libros entre medio y nunca termino, así que al escuchar aquí el comentario de cada uno de ustedes, pues me ha dejado con la tarea de la curiosidad, por decir así, ¿no? Igual cuando me invitaron a participar en la lectura del ahogado, que sí, pues no sabía el tiempo que tomaba, pero bueno, estuve ahí desde que comenzó hasta que finalizó, y claro, al final dije, bueno, ¿y quién es el asesino? Entonces queda uno con que realmente hay que volver a leer la novela, ¿no? Sí, bueno, quiero agradecerle mucho a Bertalicia que esté aquí. Yo sí recuerdo 2 cuentos de ella que ella escribió en un taller que yo dirigí, y uno es sobre el zapatito de la abuela, y el otro es cómo ella está aquí porque su bisabuelo se quedó perdido en Salsipuede cuando debía coger el barco. Él lo invitaron a jugar, y el juego lo atrapó, y el barco lo dejó, y él se quedó. Se quedó de pura. Era un grupo de paisanos que iban para Perú, y entonces bajaron de Taboga acá, y él se quedó allí, y entonces cuando llegó al barco, ya el barco se había ido. Lo que pasa que, por eso ella está aquí, si no... Pero yo, esa parte de la historia, así me la contó mi papá cuando estaba pequeña, pero como yo llevo pues varias décadas escribiendo sobre la presencia de los chinos en Panamá, y que, bueno, vinieron en el siglo XIX, entonces a medida que yo iba haciendo mis investigaciones, iba comprendiendo algunas cosas que amarraban a la historia esa, ¿no? O sea, ¿por qué él iba al Perú en la época que él iba? Digo, eso tiene su respuesta que descubrí después. ¿Y por qué se quedó a pesar que el barco lo dejó? Porque mientras él esperaba el siguiente barco que lo iba a llevar al Perú, ¿qué se estaba dando en Panamá en esos años? La construcción del Canal Francés. Entonces ese movimiento, los primeros años del Canal Francés, aquí había mucho movimiento de, yo no decir tanto de las obras en sí, pero sí del dinero, ¿no? O sea, en cualquier obra, la inversión los primeros años, hay mucho dinero y había un despilfarro. Entonces él aprovechó pues que había movimiento comercial, y entonces decide quedarse
Y por eso digo, yo estoy aquí por el juego, pero no es que sea jugadora. Octavio, ¿queda un minuto todavía? Sí, ¿O ya creo que estamos queda un minuto. terminando? No sé si Magdiel Torres va a participar, ¿no? Bueno, nada más, Bueno, yo- antes de darle Ajá. la palabra, nada más una anécdota así que oyendo a todos los compañeros acá, me parece que el pensamiento de Franz Kafka en alguna forma es cóncavo y convexo, y que cada lector pues lo agarra y lo acomoda de forma que más le convenga, ¿no? Oí esta mañana a alguien que reflexionaba sobre la vida de Jesucristo, que es todo lo contrario a lo de Kafka, ¿no? Pero también Kafka tenía eso en positivo, si uno lo ve bien, ¿no? Sí. Adelante. No, muy bien. Quiero solo reafirmar algunos puntos. Me ha gustado mucho todo lo que se ha dicho esta mañana sobre el proceso y sobre la figura de Kafka. Y quiero aportar algunos puntitos brevemente, ¿no? Uno es que la ambientación de la novela, o sea, cómo él crea como una especie, como si fuera una fogata en los momentos en que él está narrando que está en determinado espacio, ya sea en el juicio, sea en la pensión, donde los espacios donde ocurre, él va creando una ambientación. Y eso es toda una magia, hay todo un arte en crear esa ambientación. Esa es una parte que me gusta mucho y eso lo hace en gran medida con las herramientas de la narración y también de la descripción. Y el otro punto es cómo resulta que un ujier o una persona, el que abre la puerta en el tribunal, tiene más información que la que te puede aportar el que está allá arriba. O sea, todo el mundo está enterado de qué es lo que está ocurriendo. Y le hablan con una autoridad a Joseph K., le hablan con una autoridad porque se lo saben todo. O sea, hay una red de información en el bajo mundo judicial que penetra, esa persona está más enterada. Por eso es que cuando, por ejemplo, yo cuando leí esa parte, recordaba estos mayordomos y personas que trabajan con famosos que de repente saben más cosas que el mismo famoso cuando revelan esta historia. Bueno, igual ocurre en los tribunales. Y el otro punto es que, bueno, García Márquez en varias ocasiones ha dicho que él le debe mucho a Kafka y sobre todo a la Metamorfosis. Y aquí hay una historia paralela con García Márquez porque Kafka, él fue abandonando el derecho, él era litigante, él trabajaba en los tribunales, ese era su trabajo. O sea que él lo que informa aquí en el proceso y recrea y novela en el proceso tiene que ver mucho con su experiencia personal. Hay mucho de autobiografía. Y García Márquez ha dicho que él, cuando leyó esto de que una persona podría convertirse en insecto, él dijo, oye, ven acá, yo puedo perfectamente escribirlo a partir de eso, lo que está contando Charlie con los niños, ¿no? A partir de eso yo puedo escribir lo que sea. Y entonces Kafka, él va abandonando, en los últimos años va abandonando el derecho para dedicarse a la literatura y allí él tiene un proceso muy productivo, como el que está teniendo Berta Alicia, muy productivo en cuanto a la literatura. Y García Márquez le ocurrió lo mismo, porque él comenzó a estudiar Derecho, estuvo tercer año, hubo una huelga en la Universidad de Colombia, él no pudo terminar y se dedicó a la literatura. Y es mejor que ni haya terminado, pues, porque si no, a lo mejor se hubiera metido a los tribunales, hubiera tenido su proceso, hubiera tenido su, vamos a decir, su experiencia kafkiana y no hubiera salido de allí, no nos hubiera dado todo lo que nos ha aportado. Y en Crónica de una muerte anunciada hay algo que me conmueve siempre, me sobrecoge, porque yo no he estudiado Derecho, pero me interesa mucho el Derecho y tengo personas muy queridas, algunas están aquí en esta sala, que son abogados y yo los respeto, los admiro. Y siempre me llevo mejor con los que no son abogánster. Soy más amigo de los otros abogados, que están muy apegados a la ética, muy apegados a lo mejor del ser humano. Y ahí en Crónica de la muerte anunciada, el juez de instrucción queda tan espantado de las cosas que ocurren y de las declaraciones de la gente. Cuando van allí, el juez de instrucción les pregunta una cosa y la gente responde otra cosa. Y todos saben, por ejemplo,
dice, bueno, ¿quién fue la primera persona que estuvo con Ángela Vicario? Y entonces la gente hace fila. Y cuando él le pregunta quién es, nadie sabe. Y lo que saben es puro bochinche, puro rumor, etcétera. Y dice que el juez de instrucción decidió: voy a abandonar el derecho para dedicarme a la literatura, porque es posible que en la literatura encuentre las explicaciones que no me da el derecho. Entonces, esto, cuando estaba leyendo el proceso, me recordaba tanto el decir de García Márquez, que hay un paralelismo, porque García Márquez pudo ser abogado y llegó a tercer año. Es más, si no ocurre esa huelga en la Universidad de Colombia, donde él estudiaba, a lo mejor él hubiera sido abogado y la historia sería otra. Entonces, eso es lo que quería aportar, Octavio. Muchas gracias, Rafael. Si alguien quiere agregar algo más antes de Itzel. Brevemente. Aquí se mencionó algo, que Kafka era una persona muy jovial y que su literatura pareciera distinta a lo que él es como persona. Yo en mi fantasía me he puesto a pensar que él se curaba a través de la escritura. O sea, era una forma de hacer catarsis, de dejar todo lo que él veía, que no está, o sea, la realidad que él plasmaba, para poder así poder darle a las personas lo mejor de sí. En mi fantasía quiero pensar que es así. Muchas gracias, Itzel. Bueno, llegamos al final. ¿Sí? ¿O vas a agregar algo más? Nada más, perdón. Pero... Hablando de Itzel, las cartas de la muñeca. Es una de Kafka, que escribe la historia esta, donde narra toda la historia de la muñeca que se le pierde a la niña, que él hace pues esta narración para resolver el problema de la niña. Y es una mentira que crea él, de que esa muñeca se fue de viaje, pero creó toda la fantasía y creó una felicidad en esa niña que al final, o sea, es un parte de, o sea, era su esencia, resolver. Muchas gracias, Mati. Bueno, perdón, Madi. Tengo a Mati acá presente. Llegamos al final del programa. Agradecemos a la Librería Cultural que nos ha permitido estar aquí, donde pueden encontrar los tomos de la obra de Kafka completa para nuestros lectores que nos siguen en Instagram y Facebook. Los invitamos pues a que puedan adquirir la obra Cartas al Padre y la obra completa de Franz Kafka. A Magdiel Torres, nuestro productor, que siempre nos acompaña y nos lleva al aire. Felicidades a todos los miembros del club. Una vez más, los invitamos a que el próximo sábado pues estemos aquí o en cualquier otro lugar en que Pasajeros en Tránsito estemos navegando por la literatura. Hasta luego.